Sati, quien es profesora en la FUCA, a cargo de la Cátedra Problemática en la Educación de Jóvenes y Adultos, del Seminario Procesos de Literacidad y Acceso a la Comunicación Básica de Jóvenes y Adultos, de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba, y es compiladora y autora de libros sobre educación y alfabetización en jóvenes y adultos. En primer lugar, gracias por la invitación, por las palabras de Jorge. En realidad es cierto, nos conocimos en diciembre en la Mesa Federal el año pasado y Alejandro habló con nosotros y viajó a Córdoba y en un rato, en una tarde, nos pusimos de acuerdo y acá estamos. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por la escucha. Esto que plantea Jorge de una nueva perspectiva teórica, que en realidad no es tan nueva, arranca en la década de los 80, solo que con la dictadura militar nosotros no tuvimos acceso hasta finales del 90, de la década del 90. Pero esto nace en Inglaterra, esta perspectiva, y en Estados Unidos en la década del 80, ya después les voy a contar. Yo planteé esta exposición tomando tres momentos, una rápida revisión y reflexión sobre las políticas internacionales y nacionales, sobre alfabetización y educación de jóvenes y adultos. Un segundo momento para pensar sobre los sujetos que acuden a la escuela o a los centros de alfabetización, analizado desde esta perspectiva de los nuevos estudios de literacidad, y en realidad quisiera compartir con ustedes los hallazgos de mi tesis doctoral, que abordan también los conocimientos que presentan y cómo se apropian los sujetos jóvenes y adultos de baja o nula escolaridad. Todos, digamos, acá también estamos involucrados nosotros, solo que yo trabajé con adultos de nula escolaridad. Entonces decía que nos parece que como principio y comienzo de una reflexión sobre las prácticas, sobre los sujetos que asisten a las escuelas de adultos, nosotros no podemos no pensar en el contexto político. Para nosotros pensar los sujetos de la educación de jóvenes y adultos implica pensar asociado al concepto de contexto. Y este contexto, como lo señala Chili, y después lo vamos a mencionar a lo largo del taller, implica distintos niveles y escalas contextuales. Entonces, una primera gran escala para analizar lo que sucede en los centros son las políticas internacionales. Y cuando hablo de políticas internacionales, hablo de las reuniones de UNESCO desde la década del 40 y específicamente hoy de la Organización de Estados Iberoamericanos, porque en el año 2006 en Uruguay se promulga, se instala, se vota el Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultos. Digo esto porque no es poca cosa. La Organización de Estados Iberoamericanos está marcando, tiene fuerte incidencia en las políticas educativas de América Latina, y en este sentido el Plan Iberoamericano es un avance en relación con lo que han sido las declaraciones de UNESCO. Nosotros estudiamos el lugar de la alfabetización, del concepto de alfabetización en las distintas cumbres internacionales de UNESCO, y habría como un cierto solapamiento en estos momentos. UNESCO estaría dedicada a otras regiones y entra a tallar fuertemente la Organización de Estados Iberoamericanos. Los principios rectores de este plan tienen que ser leídos, y yo los invito a ser leídos en el marco de poder triangular lo que sucede en los centros donde ustedes están trabajando. Porque uno puede decir, nadie está en desacuerdo con reconocer la diversidad de todo el mundo. Nadie está en desacuerdo con reconocer la integralidad y la transexualidad. Evidentemente, quien trabaja en educación de jóvenes y adultos sabe que es muy importante trabajar en relaciones intersectoriales con los distintos movimientos sociales, con los distintos sectores de la sociedad. Nadie está. Entonces este plan entiende la problemática articulada con otras políticas sociales o de distintos sectores. Estamos
no es una variable independiente de educación, tenemos que entenderla en el marco de otras propuestas, de otras políticas sociales. Sin embargo, esto hay que entenderlo en función de lo que sucede a nivel nacional y a nivel jurisdiccional y a nivel de las propias prácticas docentes. Digo, para entender este sujeto hoy que asiste al aula, este maestro hoy que trabaja en los centros educativos de adultos, necesitamos saber otras cuestiones que tienen que ver con los contextos políticos que nos superan. Diría Vanessa Leme, que fue mi maestra, María, una tucumana que trabajó mucho tiempo en Córdoba, en la universidad, especialista en educación de adultos, con quien nos hemos formado con Miguel y Gloria y yo. María decía, es muy difícil cuando habla del currículum, es un desafío muy fuerte pensar en el currículum, en el conocimiento de un sujeto, pero no es un conocimiento que nosotros decidimos que él necesita, ¿no? Sobre todo un sujeto donde sobrevuela, como decía María, las políticas internacionales. Lo traigo porque esto es lo que se plantea a nivel internacional, también lo plantea el encuentro, y nosotros planteamos una ruptura conceptual con la alfabetización. El plan define la alfabetización como un proceso gradual de aprendizaje que permite la comprensión de la lectura, la expresión escrita autónoma y el uso de las matemáticas básicas, ¿no? Bueno, habla de una cuestión humanitaria, que es un fin en sí misma en cuanto a derecho humano básico, que es una deuda y un compromiso ético de los estados. En esta misma línea, de alguna manera también está el programa Encuentro. Y hay algo que también lo traemos para marcarlo así como la parita, ¿no? Porque después yo voy a poder tensionar esto con la investigación que realicé. El plan dice que la alfabetización mejora significativamente el desarrollo personal y familiar, la inserción en el mundo laboral, el interés por continuar preparándose y estudiando y la participación social y política. No estamos en desacuerdo con esto, pero esto no es lo central y esto puede llegar a ser una falacia, puede llegar a ser un reduccionismo conceptual, porque esto es entender que la alfabetización está relacionada linealmente con el progreso social, con el progreso de los sujetos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo viven las personas que nunca fueron a la escuela? ¿Y cómo construyeron su familia? ¿Y cómo participaron en los sindicatos? ¿Y cómo se constituyen en participantes de la iglesia? ¿No? Entonces, ¿cómo trabajan? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo le hicieron a la vida, como dicen los mexicanos? Y ahí es donde nosotros defendemos esta perspectiva de los nuevos estudios de literacidad y decimos, el concepto de alfabetización, entendido solo como una cuestión que favorece el desarrollo social y personal, que tiene que ver con el desarrollo de las naciones y el primer mundo, es una falacia. Este concepto se lo dejemos a los discursos de las políticas internacionales y también de las políticas nacionales, pero trabajemos nosotros al interior y pensando desde otro lugar. Desde otro lugar. El programa, la política nacional en relación a esto que planteaba Jorge, es un avance, quienes trabajamos desde hace años en educación de jóvenes y adultos, consideramos que lo que se ha hecho en los últimos años desde la nueva ley de educación es un avance muy importante. Es un avance porque entender y volver y recuperar los principios de la educación de adultos de acá de la década del 70, entender a la educación de adultos como modalidad, correrla de lo que se pensó en la década del 90 como régimen especial, es políticamente importante. Es darle el lugar a la educación de adultos que fue perdiendo a lo largo de esta década. Ahora bien, la responsabilidad política de las jurisdicciones y de ustedes como docentes es muy fuerte para poder pelear y darle forma a la modalidad, porque estos son los desafíos de la modalidad hoy. Hay que construirla y hay que construirla también con los distintos sectores involucrados. El programa Encuentro, después si quieren podemos discutir muchas cuestiones porque nosotros hemos trabajado en formación con alfabetizadores. Solo era para marcar lo que de alguna manera son propuestas de nación, que yo creo que son programas que siguen siendo compensatorios, que siguen siendo un
un parche, pero que a la luz de las políticas integrales del Ministerio de Educación de Nación, con la creación de la Mesa Federal, con la creación de la Dirección Nacional del Adulto, excede la discusión política mucho más allá de estas medidas que pueden ser un parche para dar una respuesta urgente a los sectores que no terminaron la escolaridad, por ejemplo, como el tema del programa Fines. Decía entonces que nosotros defendemos, no es que estamos instalamos y trabajamos desde esta perspectiva. Hace muchos años, o hace por lo menos desde el año 97, cuando leímos por primera vez a Judith Kalman, que vieron cuando uno está instalado en la problemática y de pronto lee un texto y dice, ay, pero si esto es lo que yo pienso, ay, pero qué maravilla, este concepto viene a dar una respuesta a la problemática cotidiana. Bueno, eso nos pasó cuando leímos a Judith Kalman. Eso fue a finales del 97, ¿no? Ella trabajaba en ese momento desde la perspectiva sociocultural, pero el trabajo con ella, el entender a la alfabetización como una práctica social, que se aprende con un otro, descubrir en adultos el origen social del conocimiento, entender que hay, que los sujetos tenemos conocimiento del uso social y de las consecuencias legales de la cultura escrita, es un aporte importantísimo que da vuelta a la página a la hora de pensar la intervención educativa, a la hora de pensar con los sujetos. Si nosotros nos paramos desde el lugar del reconocimiento de los conocimientos que los sujetos tienen de estos documentos, de la cultura escrita, de lo que puede llegar a pasar, pensamos de otra manera y entonces decimos, cuando Brian Street habla, que es quien comienza en el 93 a hablar de estos estudios de literacidad, cuando él empieza en la década del 80 con el enfoque sociocultural, pero en el 93 es cuando plantea el modelo autónomo de alfabetización, ¿no? El modelo autónomo que considera la alfabetización en sí misma, que se entiende como una cuestión neutra. Entonces, esta concepción, este modelo autónomo de alfabetización, se los dejamos al análisis de los programas, ¿no? Es decir, cuando uno entra y se para en el concepto de la neutralidad de la práctica educativa, de la decodificación del grafema, del fonema en grafema, y no entiende que la lengua escrita tiene un uso social, que sus sujetos ejercen por fuera de la escuela un uso social, no es nuestra perspectiva. Ahí abonamos el otro modelo que es el que habla Brian Street, el modelo ideológico de alfabetización. Es ahí donde él plantea que la alfabetización es una práctica social con principios epistemológicamente, socialmente construidos. Hablamos de prácticas sociales de cultura escrita, de prácticas situadas e históricas. Si uno mira la historia, va viendo cómo hay distintas experiencias en relación con las prácticas de cultura escrita. Hay una investigación muy importante que la realiza en la década del 80 Scribner y Cole, donde trabaja con la comunidad de los Bai Bai. Los Bai Bai eran un grupo africano donde manejaban 3 idiomas: el inglés en la escuela, el musulmán en la iglesia, ¿no? En todo lo que es el ámbito religioso, y el Bai Bai para las transacciones comerciales. Entonces, esta investigación da cuenta de la importancia del contexto y del propósito de la acción a la hora de escribir y a la hora de interactuar con la lengua escrita. Para quienes iban a la escuela tenían la posibilidad, la disponibilidad de conocer el idioma inglés. Para quienes no iban a la escuela, el idioma inglés quedaba para la élite, nada más, y se manejaban con otro idioma. Es decir, el contexto de la acción es quien iba determinando el lenguaje que los sujetos utilizaban. Esta investigación hace un quiebre importante en la historia conceptual de la alfabetización, porque es quien trae el lugar del contexto, no ya el contexto que rodea a los sujetos, la comunidad rural, el contexto de encierro, sino el contexto como parte misma de la alfabetización. Otra investigación que creo que hace un quiebre, considero que hace un
¿no? Es decir, entender que los sujetos traen conocimientos de la cultura escrita. Y otra investigación importantísima, al margen de lo que hace Brian Street, es la de Judith Kalman, que si ustedes van a tener oportunidad de conocer los textos, hay un libro que se llama Saber lo que es la letra, donde ella precisamente, hoy lo vamos a trabajar un poquito, ella reconstruye las prácticas de literacidad, ella habla de prácticas de cultura escrita, de un grupo de mujeres desde esta perspectiva en un barrio, en un pueblo cercano a México, en Mixquic, ¿no? Pero ella reconstruye el contexto en los distintos espacios del pueblo. Cuando ingresa la cultura a la biblioteca, cuando ingresa a la iglesia, es decir, cómo los sujetos se van participando en estos distintos eventos y van interactuando con distintos objetos escritos. En este marco, nosotros que trabajamos desde hace muchos años, diría casi 30, no, un poco menos, con maestros y en el ámbito de la alfabetización, 27 años, y nos preocupa el lugar del conocimiento en el aula, nos preocupa, cuando digo aula no solo me refiero a las escuelas de adultos, sino también a los espacios educativos, ¿no? Donde se construye un espacio educativo, hay conocimiento y nos preocupa muchísimo. Y nos preocupaba, nos sigue preocupando, esta muletilla que se instaló desde hace mucho tiempo en adultos y es partir de lo que los alumnos saben. Entonces, en aquel momento, en México, hablando con Judith Kalman, ella me dirigió mi tesis doctoral, ella me decía, bueno, ¿qué te preocupa? Me preocupa el lugar del conocimiento. Bueno, si te preocupa el lugar del conocimiento y esta situación de los docentes frente al partir de lo que los alumnos saben, entonces hay que saber qué saben los alumnos, ¿no? Hay que indagar, porque queda en una nebulosa lo que los alumnos saben. Entonces este fue uno de mis propósitos de la tesis, era indagar sobre las prácticas de cultura escrita que desarrollan los adultos de nula o baja escolaridad en distintos espacios sociales, religioso, doméstico, financiero, laboral y educativo o escolar. Y por otro lado, analizar las actividades y acciones que conforman estas prácticas a partir de propósitos y condiciones particulares. Lo hice desde la perspectiva de los nuevos estudios de literacidad, pero también necesité triangularlo teóricamente con la teoría de la actividad humana de Leontief. ¿Y por qué digo esto? Y también tiene que ver con las apropiaciones que nosotros hacemos de los conocimientos. A mí hubo un momento en la tesis que la práctica social, de tanto hablarla, se vació de contenido. Entonces yo tenía que ir a ver, tenía que acompañar a estas personas en los distintos espacios sociales y sentía que no podía dar cuenta de lo que era la práctica social, más que decir es interactuar con otro. Y ahí es donde uno en el entramado de la investigación aparece la necesidad de buscar nuevos referentes teóricos. Y aparece el concepto de actividad de Leontief, dándome letras y posibilitando que yo fuera y viera de qué se trata una práctica social, qué es esto de la actividad humana. Entonces yo pude ver que pude desagregar el concepto de práctica social en acciones y propósitos, ¿no? Esto te lo voy a contar. Bueno, ¿qué hice en la tesis? ¿Cuál fue la decisión metodológica? Fue un abordaje socioantropológico de corte etnográfico con una estrategia metodológica intensiva, es decir, trabajé primero 3 meses en el aula de adultos de nivel primario, observando qué se lee y qué se escribe en el aula, qué se habla, qué se dice, quién habla en el aula, si yo no miraba, si la maestra trabajaba bien o mal, que eso es común, qué se dice bien, qué se mal. No se hace ni bien ni mal, se desarrolla una práctica en función de las condiciones que cada quien tiene, entendiendo también como condición la propia formación y la historia y la trayectoria laboral de los docentes. Esto es de paréntesis, pero entonces decía, estuve 3 meses sentada en el aula, pude ver qué circulación tenía la cultura escrita, la lengua escrita, que se leía y que se escribía. Elegí a 2 personas, 2 alumnos, el grupo era de 11 personas,
varios bolivianos, la mayoría mujeres, 2 hombres, elegí a un señor y a una señora, por distintos motivos. Porque por la edad, uno era un señor mayor y la otra señora tenía 52 años en ese momento. Por las creencias religiosas, el señor era evangélico y el señor católico, practicantes los dos. Por la trayectoria laboral de ambos, el señor trabajó siempre en el mercado formal de la economía y la señora en el mercado informal. Eso traía distintas consecuencias a la hora de la jubilación y de los planes sociales. ¿Por qué más? Bueno, ya no me acuerdo por qué más. Pero digo, ¿por qué elegía en función de distintos criterios? Porque la diferencia me permitía pensar qué había pasado y qué había pasado con uno y con otro. Hice entrevistas en profundidad, desarrollé una estrategia intensiva que es el acompañamiento. Los acompañé, sobre todo a la señora, creo que hubo ahí una cuestión de género, donde nos enganchamos mucho más que con Antonio. Antonio ponía ciertos recaudos a la hora de querer acompañarlo. Con Marta Graciela fui a una casa de té, a tomar el té, al supermercado, a los bancos, al Ministerio de Trabajo, a la empresa de energía, al estudio jurídico y a la red evangélica, porque ella era maestra, niño. Entonces, ¿esto qué me permitió ver? Me permitió ver cómo se mueve, cómo circula por el mundo social sin leer y escribir, como convencionalmente se plantea. En ese momento que yo estaba escribiendo, cuando estaba ya escribiendo la tesis, en la etapa final de la escritura, Sandra Russo sacó un artículo en página 12 que hablaba de la creación del Banco Latinoamericano, del Banco del Mercosur, ya no me acuerdo. Y ahí decía ella que quien no leía, quien no sabía leer y escribir no hacía abstracciones, no participaba, no esto, no aquello, no aquello. Yo pude ver todo lo contrario. Es decir, yo pude ver precisamente la participación en todos los ámbitos, pero bueno, ya les cuento esto después. Pude ver esto, ¿no? Los saberes cotidianos de los sujetos con los que acompañé y, pensar quiénes son los adultos, que nos ayude a ver quiénes son los adultos que llegan a la escuela, porque en la escuela están 2 o 3 horas y el resto de la vida la pasa fuera de la escuela. En una deformación profesional nuestra, digo yo como pedagogo y ustedes como maestros, uno llega un momento en que siente que la escuela es como el único lugar de constitución del sujeto y es la salvación, tal cual. Si cuando estos sujetos todos desarrollamos actividades por fuera de ese micro espacio de las 2 horas, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve para qué creo? ¿Cuál es la utilidad de compartir los hallazgos de mi tesis? Es para pensar qué está pasando en el aula, cuáles son las prácticas que estamos desarrollando en relación con la cultura escrita y con el conocimiento. Yo te digo, hay 3 hallazgos que creo que son importantes para compartir, no porque sean los únicos ni porque sean los más fantásticos, sino porque para mí, que trabajo desde hace muchos años, fueron hallazgos. Digo, esto permite seguir discutiendo, seguir reflexionando, pero sí fueron hallazgos conceptuales que me permitieron abrir ciertas ventanitas en relación con cómo mirar al alumno y cómo mirar al docente. Uno de ellos es entender que la literacidad es un retrato de prácticas sociales que van configurando identidades letradas. El otro es que la lectura del mundo que realizan estos sujetos a quienes acompañé se realiza a través de la multimodalidad mediada. Ya voy a explicar esto más adelante. Y por último, vi que existía el discreto olvido del uso social de la lengua escrita en el aula. Voy a ser muy breve en relación con esto. Había una cuestión en la primera entrevista que le hice a la señora, que duró 3 horas y media. Ella decía permanentemente, ¿qué me impide a mí no saber leer y escribir? ¿Qué me impide? ¿Qué me impide? Decime, ¿qué me impide? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Evidentemente no le impide nada, o le impide algunas cosas
cosas que para nosotros tienen un valor y que ella fue construyendo otro valor. Indudablemente ella, yo creo que escribe mucho y lee mucho más de lo que pude ver. Yo creo que forma parte también de sus identidades letradas, oscilantes. Ahí es cuando yo entro a analizar las distintas acciones que realiza Marta Graciela. Entonces yo digo, bueno, no le impide, esto es lo que hace Marta Graciela. Reclama por el monto de la boleta de la luz, lo hace por teléfono, va a la empresa de energía 2 veces, identifica en esto el número de teléfono, ya esto se lo cuento después, cobra un subsidio estatal, para lo cual tuvo que hacer determinados trámites, vende productos de abono, tramita la escritura de su casa con un abogado, participa en la iglesia evangélica como maestra, asiste a la escuela nocturna, que es donde yo la vi, es donde yo la conocí. Cuando yo la vuelvo a ver 2 años después, 1 año y medio después, porque en el medio hice otras cosas, analicé los 3 meses en el aula, ya no estaba en la escuela donde yo hice la tesis, donde yo hice la observación, sino que estaba en otra, en una escuela pública, porque ahí le pagaban los 50 pesos del digo, estas son acciones. En cada una de estas acciones ella interactuó con objetos escritos en la empresa, con el contrato de la tarifa social, porque ella tenía la tarifa social por pobre y analfabeta, así se presentó ella en la empresa, o sea que ella hizo un uso estratégico de su condición analfabeta, porque el analfabetismo es sinónimo de pobreza. Entonces me tienen que dar a mí la tarifa porque yo soy analfabeta. Boletas de pago anteriores, el documento nacional de identidad, el recibo del cambio del medidor de la luz, la boleta nueva, el comprobante de pago. En la iglesia ella interactuaba con la Biblia, con las revistas infantiles, con cuadernos. Cuando vendía voz, interactuaba con los formularios, con las planillas de pago, con los números. Frente al abogado, identificó perfectamente el contrato de educación, el contrato de compromiso, implicó ir a cobrar el subsidio al banco, los carteles de la calle, cómo le indicaba al taxista cómo moverse por el centro de la ciudad, las letras de los porteros eléctricos, porque también lo pude observar cuando fue al abogado. Entonces, esto forma parte de la literacidad. Estas son las acciones y estos son los objetos involucrados, escritos involucrados, y cada una de estas acciones respondió a propósitos determinados. Antes de pasar a esto, quiero decir por qué yo hablo de identidades letradas oscilantes. Porque en realidad, frente a cada interlocutor, en cada una de estas acciones ella interactuó con objetos escritos y con personas. Y frente a cada una de estas personas se comportó o se presentó con una identidad diferente, ¿no? Ya estoy fuerte. Pero digo, ¿cuál fue la actividad? Desde el concepto de Leontief, la actividad es algo que va más allá de la mera acción, sino que responde a una serie de acciones para responder a necesidades básicas. Entonces, yo tomé estas como para que me permitieran, fueron las que vi, es decir, ella ejerce los derechos, porque conoce los derechos. Esa otra cuestión que también se puede discutir a la hora de pensar los derechos como contenidos, porque una constante en la escuela adulta, yo le enseño el 14 bis, yo creo que los adultos conocen el 14 bis. Enseñemos otras cosas, pero no ese tema. Pero eso es para discutirlo después, en otro momento. Cuando va a la iglesia, yo digo, bueno, ella va a la iglesia a redimir su alma. Esa es la actividad central de ese momento, de esa esfera de la vida cotidiana de ella. Resguarda la memoria personal y familiar, ella guarda todos los archivos. Entonces, frente a cada actividad, hay acciones que me permitieron ver esto. El subsidio estatal, cobrar el subsidio estatal, hacer la escritura de la casa, asistir al templo evangélico, guardar las fotos, las cartas, las tarjetas. Acá hay la demostración de lo que significa guardar esto. Acá hay un conocimiento absoluto de lo que significa y del uso social y de la consecuencia legal de guardar en una bolsita de nylon los contratos, la tarifa social,
etcétera, etcétera, porque forman parte de su identidad, ¿sí? Entonces, yo lo que pude ver es que en todos estos espacios estatales, no estatales, en estas distintas instituciones, hubo una literacidad impuesta. La institución le exigió a ella un uso legal y burocrático de la cultura escrita. Ahora ella lo resignificó también para defenderse, para presionar, para demostrar. Ella hace un uso personal de la literacidad. Entonces, estas cuestiones son las que tienen que entrar a la hora de pensar cuáles son las acciones alfabetizadoras. A ver, ¿cómo trabajo yo la literacidad en el aula? No es solamente la literacidad impuesta, es decir, alguien me obliga a mí a firmar. ¿Qué fue lo que dije? Firme acá, firme allá. Nadie le preguntó, ¿usted lee? ¿Usted escribe? Nadie, firme acá. ¿A dónde? ¿Dónde está la crucecita? ¿Dónde está la línea de puntos? Y ella sabe firmar. Ella puede escribir su nombre y su apellido. En la iglesia hay un uso central de la oralidad. Hay un uso social y gregario de la oralidad. Y se ejercita la memoria. Y en la casa, bueno, hay un uso afectivo, administrativo, y los documentos pasan a ser fuentes históricas. Vuelvo a la identidad de letrados oscilantes, porque en cada uno de estos espacios yo pude ver que ella se fue modificando de posición, de identidad. No sé si llegaría a ser identidad, pero sí hay un movimiento en esa identidad frente en el Ministerio de Trabajo, donde le tenían que decir por qué razón le habían suspendido el subsidio. Ella se presenta como estudiante, como alumna, porque ella sabe que como alumna del centro de adultos le tiene que pagar el subsidio, le tiene que pagar 50 pesos más. A los 2 días frente al abogado se presentó como estudiante y le dijo: yo no sé leer y escribir, pero estoy estudiando, yo voy a aprender. Conmigo fue siempre la persona que no leía, no escribía, no entendía nada. Yo todo esto me doy cuenta después. En el momento, yo jugué su juego. Me decía: a ver, mírenme acá que se me rompieron los anteojos. A ver, ¿qué dice acá? Y además ella se apropió de la investigación, absolutamente. Ella me llamaba y me decía: mira, mañana voy a festejar mi cumpleaños. Viene mi ex marido y mi hijo. Traete una tortita, pero no le digas que yo te llamo. Así le podés hacer la entrevista y le preguntás cómo vivieron ellos con una persona analfabeta. Le preguntás a mi hijo cómo lo crió una madre analfabeta. No lo hice porque yo no miraba a la familia, la miraba a ella. Pero quiero decir que hubo un involucramiento muy grande con la investigación. Hubo un acercamiento muy grande. Yo tuve que hacer ciertos esfuerzos de correrme para mirar, porque también había entrado a jugar su juego, ¿no? Entonces, yo digo, ella tiene una identidad letrada oscilante en función del objeto y los propósitos de la acción y de las personas con quienes interactúa. O sea, hay un uso estratégico de su condición. Eso también me parece que es interesante para pensar nuestras propias prácticas alfabetizadoras. Otra de las cuestiones que creo que aporta mi trabajo es pensar que la escritura es un único modo. No es un único modo, ¿vale? El lapsus. No es un único modo de representar la realidad. Hay múltiples modos de representar la realidad. Entonces, cuando uno piensa que la escritura es un modo más, deja de tener la centralidad. Yo no estoy negando acá la importancia de la lectura y la escritura, Simplemente me estoy parando desde otro lugar. Esto lo doy por supuesto. Hay que leer y hay que escribir. No estoy militando para generar personas que no leen ni escriben. Pero digo, así como sabemos que se abre un mundo con la literatura, tenemos que reconocer que quien no accedió a estos espacios de lectura y escritura también tienen otros conocimientos, y tienen conocimientos que los construyen desde otros modos representativos. Y ahí tomo 2 cosas que planteaban tanto Marta Graciela como Antonio. Marta me decía también como que nací conociendo. Si yo le preguntaba a Marta: ¿qué hace usted cuando va al banco a pagarlo de abono? Y voy a la ventanilla, y uno se sentía pero idiota haciendo estas preguntas realmente. Y voy a la ventanilla y pago. Y la líder de abono me llena la planilla y yo voy y pago. ¿Qué te pasa? ¿Cómo haces con el banco? ¿Vas y pagás? ¿No? Entonces es como que nací conociendo. Y muchas veces lo digo.
Era como una cuestión que ella necesitaba remarcar. Y claro, pero por supuesto, y esto marca el origen social del conocimiento. Hay conocimientos que exceden la escuela. Llegamos con conocimiento y lo aprendemos en interacción con otros. Y lo que decía Antonio, como con Antonio no pude hacer tantas visitas, hice otro tipo de entrevistas y me centré más en los conocimientos que había aprendido y con los que se había apropiado en los espacios laborales. Antonio trabajaba en la Renault y después fíjense que se terminó jubilando en una escuela de prestigio bilingüe de Córdoba y nunca le enseñaron a leer y escribir, ¿no? Es lo paradójico de Antonio. Entonces Antonio decía, yo aprendí en la práctica y no por estudio, venían los ingenieros con títulos, pero a mí me preguntaban cómo se doblaba el hierro, porque ellos no sabían. O sea, había una cuestión de revalorizar los conocimientos cotidianos, mucho más que lo he hecho yo en ustedes. ¿Por qué la multimodalidad? Esto de que plantea Untercres. Esto es otra cuestión que a mí me pareció interesantísimo cuando leí este desarrollo teórico. Cres es del equipo de Brian Street, está en el King College de Londres y él plantea que hay modos representativos de asignar significados a la realidad y hay modos de diseminación de los mensajes. Y esto no es poca cosa. Poder entender que quienes vienen al centro de alfabetización tienen otros modos de otorgar sentido a la realidad es muy importante. Hay gestos, hay música, hay imagen, hay números, hay números. Aquí es donde las letras son solo más. Y los modos de diseminación del mensaje hoy más que nunca son importantísimos para pensar también estrategias alfabetizadoras. Porque esto de que los analfabetos no participan porque no se enteran es una falacia. Marta tiene televisión, tiene celular, tiene teléfono fijo, tiene la radio, entonces los subsidios sociales tendrán por radio. Entonces lo que yo pude ver en este sentido, en este punto, fue que en el espacio religioso, miren, ahí tienen la Biblia, lo que está debajo es la heladera de Marta. Marta vive en un espacio, en una casa totalmente letrada, tiene afiches colgados, tiene tarjetas, ella vive en ambientes letrados, ella interactúa permanentemente con la letra y el cuadernillo de amor, ¿no? Entonces hay una prevalencia de la imagen gráfica en el espacio religioso, doméstico y laboral. El tema de los números, miren, esa es una boleta de luz. Hay un número en algún lugar que es un 0800 y Marta lo identificó y ella supo identificar, digo ya revalorizando el conocimiento cotidiano, que para hacer el reclamo de la boleta de luz, que no le correspondía pagar porque ella tenía la tarifa social, tenía que llamar a ese 0800. También fue al centro de participación comunal, pero ella tenía clara que ese espacio no era para hacer el reclamo era el 0800 y tenía que ir al centro. Entonces son conocimientos cotidianos en relación con la construcción y el funcionamiento de las instituciones públicas. Seguramente que conocen sobre los hospitales, seguramente que conocen sobre la vacunación. Estos son los conocimientos que tienen que ser el eje de la práctica alfabetizadora para triangularlo después con los conocimientos científicos o escolares. Pero además, lo que pude observar en todos estos acompañamientos fue que siempre hay un otro. Es decir, en el tema de Marta aparece la imagen gráfica, los números y el lenguaje verbal. Hay una pregunta y hay un uso diferenciado y discriminado de la pregunta. Uno, en realidad también es interesante porque las preguntas se hacen de diferente manera. Se interroga por algo, se confirma algo. Marta paraba y le preguntaba en una institución a distintas personas lo mismo, pero desde diferente lugar. A la primera le preguntaba, ¿dónde queda? A la segunda le decía, che, voy a tal lado, ¿estoy bien? A la tercera le decía, me dijeron que en el primer piso. Es decir, hay una permanente, uno recurre
le iba preguntando, bueno, ¿y por qué le pregunto a este y no a otro? Bueno, porque siempre hay uno que sabe más. Y yo le pregunto al que sabe más, porque vos te das cuenta que si tiene guardia, sabes, o sea, hay una serie de modos construidos socialmente a lo largo de toda la vida que me parece que es interesante tenerlos presentes a la hora de pensar cómo introduzco el código, que es el otro gran desafío de esta perspectiva teórica. Digo, ¿por qué modalidad mediada? Porque hay múltiples modos y siempre hay uno más, a uno que sabe más. Y esto demuestra que son las relaciones sociales las que están en juego a la hora de los procesos de apropiación y no un proceso centrado en lo cognitivo. Cuando la gente dice la cabeza no me da, esto es el primer mito que hay que derribar, porque no es un problema de que la cabeza no me da. La cabeza es, digamos, es una construcción social que tiene mucho que ver con la historia escolar. La cabeza no me da porque tiene que ver con sectores sociales estigmatizados porque se los considero analfabetos, ¿verdad? Si no se es pobre, como decía Freire, no se es pobre por ser analfabeto, se es analfabeto por ser pobre, ¿sí? Bueno, y por último, y me parece que esto es solo un pantallazo de lo que podemos discutir y de lo que podemos hablar después, es que yo primero vi el aula, ¿no? Y quiero decir que pensaba seriamente y lo felicitaba porque todos los días volvían al aula. Después la acompañé a Marta y después que uní el trabajo del aula con toda la riqueza de los espacios sociales, la verdad es que me preguntaba cómo Marta se sostenía en esa escuela, ¿no? Entonces es ahí donde yo digo, bueno, ¿qué pasa? Que la lengua escrita entra a la escuela como objeto de conocimiento y se cosifica, se cristaliza. Es decir, la multimodalidad ingresaba a la escuela, La escuela, aclaro que era una escuela parroquial, donde en un barrio popular y muy trabajado políticamente desde la década del 60, es una escuela específica de adultos. No es la escuela primaria que le presté a la noche y a la noche vienen los adultos. Es una escuela creada de adultos, con nivel primario, con nivel secundario, con una directora muy progresista, donde los conflictos sociales entraban todos los días a la hora que izaban la bandera. La directora hablaba siempre de un tema cotidiano, político, pero eso cuando entraban al aula se clausuraba el ingreso del mundo social al aula. Y aparecía el Mame Mi Mamú, el Brave Libro Blu, y por ejemplo, también me costó muchísimo. Ustedes saben que este capítulo lo escribí 3 veces. Digo, es la de formación profesional, ¿no? Tanto mirar qué pasa en el aula, era muy difícil de centrarse. Lo escribí y lo consultaba con Gloria, lo discutíamos. Y me costó muchísimo encontrarle la lógica de los otros espacios, porque los otros espacios los tenía claro. Bueno, a ver, ¿cuál es la práctica social? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los objetos? Hasta que llegué a encontrar que la escuela tenía que analizar, es decir, no era el himno tradicional. La maestra usaba este tipo de viñetas, donde aparece, por ejemplo, en una de las viñetas la asamblea y en la otra una serie de trabajos, de oficios. O sea que la gráfica, el diseño gráfico estaba, y yo no dudo que la maestra ese día sabía y creía que había trabajado a partir de los conocimientos de los sujetos, porque cuando se trabajó el tema trabajo, cada quien dijo en qué trabajaba. Antonio contó cómo se trabajaba en línea, Marta habló de la desocupación, pero no hubo un quiebre epistemológico, no hubo un abordaje conceptual, no ingresaron los contenidos del currículum de las distintas disciplinas para entender el trabajo en línea. Quedó ahí en el plano del conocimiento cotidiano y cerraron con una oración: yo trabajo, yo vendo a vos. ¿Sí? Que estos hallazgos de poder pensar a los sujetos y sus conocimientos nos ayudaban a reconceptualizar la literacidad, nos ayuda a seguir cuestionando la palabra analfabetismo,
Inclusive cuando yo digo, nosotros hace muy corto tiempo que hablamos de literacidad, porque está instalada la palabra alfabetización, porque todos sabemos que nosotros hablamos de alfabetización, pero lo que no queremos decir, el código, el grafema, el fonema, basta, ya dejemos de disfrazar las cosas, no hablamos de alfabetización, hablamos de literacidad y hablamos de esto, que son personas letradas, que participan en distintos espacios sociales, que participan con otros lectores y escritores, que resignifican los usos sociales de la lengua escrita en función de sus propósitos y los contextos particulares de acción, y que se apropian de conocimientos sociales a través de una multimodalidad mediada. Digo, esto conforma el mosaico de historias diferentes cuando hablamos de las prácticas de literacidad. Desde ahí creemos que hay mucho por construir, muchísimo por construir. De hecho, me parece que Mendoza, y la verdad que a nosotros nos hace muy feliz que nos inviten, es la primera jurisdicción que se hace cargo de hablar de literacidad. No hay una divulgación ni una difusión de esta perspectiva con los colegas de adultos. Nosotros somos los únicos que estamos trabajando esto y creo que es una perspectiva teórica que abre a la discusión así, a pensar estrategias.